¿Ya funciona? ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias al apoyo de la IFCC, estoy aquí con ustedes platicándoles un poco de lo que hacemos, pero yo sé que ustedes toman las fotos de allá para acá, ahora permítanme tomarles las fotos de aquí para allá, así que digan whisky, o como dicen acá, pisco. Yo me dedico al estudio de las enfermedades nefrológicas fundamentalmente, pero dentro de ello me dedico a la enfermedad renal. La enfermedad renal, como ustedes saben, tiene muchas aristas en las que termina finalmente siendo una enfermedad que arranca en etapa 1, pasa a la 5. Si nos va bien, pasamos a diálisis peritoneal o a hemodiálisis. Si nos va bien, aguantamos 3, 4, 5 años y un día nos lleva a PIFAS, o no sé cómo digan acá, pero es el equivalente a la muerte. Trabajo en la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Nefrológicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si no han terminado su tesis, los espero para que la terminen. Bien, el papel de la inflamación está muy definido en todas las enfermedades. No hay enfermedad prácticamente que no curse con inflamación, particularmente las enfermedades crónicas. ¿Por qué las enfermedades crónicas? Porque suele ser su clínica y se va incrementando conforme se incrementa la enfermedad. Recuérdense que al final de cuentas lo que mata a los sujetos es la inflamación más que cualquier otra cosa, y en ello, desde el punto de vista patológico, todos los estadios del proceso de enfermedad renal van más o menos de la línea con el aumento de la inflamación. En otras palabras, conforme se pasa de una etapa a la otra etapa, también se va aumentando la inflamación. Entonces, no es raro que ustedes vean un paciente en etapa 1 o 2 y prácticamente es igual al sujeto que está en estado sano o aparentemente sano. Pero cuando ya pasa a las etapas 3, 3A, 3B y sucesivas, se incrementa la inflamación. Se corrige un poco con la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, pero de cualquier forma termina siendo un proceso de inflamación severa. Entonces, acuérdense que todas estas etapas están relacionadas con la filtración glomerular. Conforme se va decayendo la filtración glomerular, de alguna manera el riñón se va volviendo más fibroso. Conforme se va volviendo más fibroso, también va aumentando la inflamación. De tal forma que la función del riñón pasa de un estado normal a un estado en el que se vuelve fibroso y deja de funcionar, que es la etapa 5. En ese momento pasamos a la terapia sustitutiva renal. Conforme disminuye la función renal, como ven, aumenta la inflamación. Bien, ¿qué usamos nosotros para medir la enfermedad renal? Pues un montón de técnicas, pero vean ustedes que la enfermedad renal es un proceso que va a terminar siempre en un problema de salud mundial. No hay sistema en el mundo que soporte el tratamiento de la enfermedad renal. Por lo tanto, estamos obligados no a curarla, pero sí a prevenirla. Y segundamente, a tratar de que sea más lenta la progresión de la enfermedad renal conforme va avanzando. Entonces, el proceso que caracteriza a la enfermedad renal es la inflamación, la fibrosis y la liberación de un montón de sustancias que están relacionadas con la inflamación, citoquinas, fibroblastos, señales de químicas, vías de señalización, etc. Y este proceso hace que vayamos teniendo cada vez mayores factores de riesgo y pasemos del normal al daño conforme se va aumentando el daño y finalmente la muerte. Bueno, ¿cuál es la triada maligna de la enfermedad renal crónica? Desnutrición, inflamación y aterosclerosis. Como ven, ahí está el proceso. Bueno, como lo vemos, pues tiene un problema en el que hay una hipofunción renal, una lesión tubular directa, una inflamación sistémica, disfunción endotelial y se vuelve un ciclo de tal manera que se perpetúa y nos termina matando. Bueno, un problema que tenemos ustedes y nosotros en nuestras unidades hospitalarias, particularmente las públicas, es que siempre nos faltan reactivos. Y me da mucho coraje cuando ustedes dicen, muestra insuficiente. No manchen, no me contesten eso, porque les mandamos 3 o 4 mililitros de sangre en equipos que usan 20 microlitros y me dan con que muestre insuficiente. No, digan, mejor no tengo el reactivo y se acabó. El instituto no me lo proporcionó y tan. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar a otros tipos
de medición de la enfermedad inflamatoria. ¿Cuál de ellos? Velocidad de sedimentación globular, barata, fácil, y bueno, se tarda 1 hora. Pero ¿cuál es el otro? Pues el de buscar mecanismos a través de lo que hacemos nosotros de rutina. No sé cómo le llaman acá, nosotros en México le decimos biometría hemática, creo que acá dicen hemograma o algo así, ¿no? Bueno, gracias al hemograma, que es barato, que lo usan todos los días, que lo piden los médicos para cualquier cosa, ustedes pueden ver cómo la respuesta inflamatoria se puede asociar. Recuerden ustedes que la respuesta inflamatoria puede ser hasta porque me miró feo la PCR. Aumenta por procesos inflamatorios del tipo de la obesidad. Yo tengo una inflamación crónica, subclínica, pero también aumenta con la gingivitis y con otro montón de desórdenes inflamatorios. Un dolor de cabeza intenso, un dolor muscular intenso, produce un incremento en la proteína C reactiva. De tal manera que a la hora de cuantificar la enfermedad renal, bueno, la inflamación, el que sea, pues nos surgen 2 retos. En primer lugar, no existe un único factor que nos diga hay inflamación. Es una suma de ellos. Por otro lado, a veces está determinada en muestras biológicas que puede ser la sangre y pues, ¿qué más mejor que ello? Recuérdense que los mediadores de la inflamación suelen ser todos ellos bioquímicos, citocinas, complementos, proteína amiloide sérica A, fibrinógeno, ceruloplasmina, etcétera. Aparecen las citoquinas, como pueden ver, las inflamatorias, interleucina 6, las 10, el IL-1 beta, TNF-alfa, TGF-beta, etcétera. Y las moléculas que nunca las medimos en el laboratorio de rutina, pero sí los que hacemos investigación, como son las proteínas de moléculas de adhesión celular o vascular. De tal manera que, bueno, recuérdense que todas ellas son también secretadas por los adipocitos, por eso los gordos estamos inflamados, yo estoy inflamado, y si me echo unos pegues más, y si fumo todavía más, de tal manera de que todos ellos tienen que ver con la velocidad de sedimentación globular o con la proteína C reactiva, pero también puede ser del mecanismo de las células. Yo no les voy a platicar lo que ustedes saben mejor que yo, pero en este esquema en donde están todas las células sanguíneas, todas ellas nos van marcando un parámetro que nos puede ayudar a medir la inflamación. ¿De qué forma? Bueno, pues tanto los neutrófilos como los linfocitos, porque participan en los procesos de inmunidad, tanto celular como humoral, y en la activación o en la detección de enfermedades carcinogénicas o de virus, entonces podemos verlo. Vean ustedes que en la participación, en cuanto aparecen virus o sustancias extrañas, se activan neutrófilos o monocitos, produciendo una serie de elementos relacionados con proteínas y con marcadores, y particularmente este es oxidativo del que platiqué yo ayer, y afectando toda esta serie de órganos. Recuérdense que, ¿cómo es que funcionan los neutrófilos? Pues juegan una primera línea de defensa en cuanto a los patógenos invasores, tienen que ver con la quimiotaxis, fagocitosis, liberación de especies reactivas del oxígeno, y además producción y secreción de citocinas. Pero también los neutrófilos aumentan por infecciones, enfermedad cardiovascular, infarto agudo, aterosclerosis, traumatismos severos, cáncer o efectos de cirugía. ¿Dónde participan los linfos? Bueno, esta me la volé de una página de internet y entonces, bueno, ahí están los stems, que son las meningiales, las células dendríticas, los linfocitos, CD4, CD8, los NK y los B. Pero, ¿por qué aumentan los linfocitos? Por las infecciones virales, tumores y síndromes hematológicos. Con todo esto, nosotros sabemos que pues, la inflamación juega un papel importante en la fisiopatología prácticamente de todos los padecimientos, cualquiera que ustedes quieran. Y los neutrófilos median una respuesta inflamatoria por numerosos mecanismos bioquímicos que están relacionados con ella. Es decir, ¿de dónde vienen los anticuerpos y de dónde vienen las citocinas? Pues de los neutrófilos y de los linfocitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo no tengo lana para medir citocinas, sí tengo lana para hacer un hemograma o una biometría hemática. Y vamos para ello. El índice neutrófilo-linfocito. Fácil, barato y regalado. ¿Qué tienen que hacer? Una simple división entre la concentración de neutrófilos con la concentración de linfocitos. De preferencia, cuentas totales, no porcentajes, porque los porcentajes son más laxos, mientras que las cuentas totales suelen ser un poquito más estables. Lo único que tienen que hacer es contar cuántos tengo de neutrófilos
cuántos de linfocitos y lo hacen. Y ahí tienen ustedes lo que se llama cociente neutrófilo-linfocito, razón neutrófilo-linfocito, pero de aquí en adelante, como yo lo aprendí como índice neutrófilo-linfocito, lo voy a expresar como índice neutrófilo-linfocito. No es el más correcto, pero me voy a ir con ello. Esa relación de neutrófilos-linfocitos se debe precisamente a lo que yo les dije, en la que se activan tanto neutrófilos como linfocitos. En el paciente con insuficiencia renal están muy activados, entonces yo he entrado a eso, pero están en todos lados y particularmente en donde yo los he estudiado hasta el momento ha sido en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, causando una serie de efectos, desde la introducción del catéter que ponemos hacia la vena o hacia el retroperitoneo, hasta la participación de infecciones asociadas, de infecciones cruzadas por la mala técnica de la manejo de la diálisis, o incluso a veces cometemos el error de transfundir una sangre o pasar una sangre que no es la adecuada. Tiene que ver con la eritropoiesis, la aterosclerosis, efectos cardiovasculares, stroke, y etcétera, un montón de cosas que están ahí relacionadas. La importancia del índice neutrófilo linfocito es que se presume o se ve una respuesta inmunitaria innata por el lado de los neutrófilos y una respuesta adaptativa por el lado de los eosinófilos. De tal manera que el índice de neutrófilo linfocito está reflejando la neutrofilia de la inflamación con la linfopenia relativa de la respuesta reducida al cortisol. ¿Por qué el cortisol? Porque el cortisol es el que está también relacionado con estos efectos de inflamación. Todo esto pues, lo hacen ustedes por conteos celulares en sus laboratorios. Es un marcador muy eficiente, así lo hemos visto nosotros ahora, de inflamación y es de valor pronóstico en enfermedades neoplásicas, cardiovasculares y muchas otras. Hago un paréntesis. Durante la pandemia, cuando empezamos a tener todos estos pacientes, se recordarán, decían, la tormenta citocínica y bla, bla, bla. Y nosotros no teníamos para medir todas las citocinas, pero sí teníamos para medir biometría hemática. Entonces uno de mis cuates me dice, hazme una cuenta, le platico yo de esto y me dice, hazme una cuenta. Y les digo, todos aquellos pacientes que estaban por arriba de 15, de 12, de índice neutrófilo linfocito, prácticamente se nos morían. Entre más alto era, más se nos morían. Cuando estaban en valores por debajo de los 8, más o menos, de los 10, 8, 7, se nos moría como el 50%. Acuérdense que no nomás es de esto, también tenían el problema pulmonar, no respiraban, etcétera. Pero cuando veíamos que estaban por debajo de 5, la mayor parte de ellos salían bien. Entonces decimos, ya sabíamos, y yo le dije a mis amigos, dije, mira, si tiene arriba de 15, vele buscando la extrema unción. Si tiene abajo de 5, velo sacando del hospital lo antes posible. No me hicieron caso, pero bueno, funcionó para detectar qué tan inflamados eran y además, pues, que ver qué tanto se nos morían los pacientes y lamentablemente pues nos pasó así, ¿no? No sé a ustedes, pero nosotros fueron muchísimos los muertos que tuvimos. Y entonces, gracias a este índice, nos empezamos a evitar tener que medir proteína C reactiva, porque además veíamos que hay una correlación directa, casi 1 a 1, entre el incremento del índice neutrófilo linfocito y el incremento de la proteína C reactiva. Ahora bien, en un hospital de tercer nivel, esto se puede hacer, pero si ustedes me dicen, estoy en Pueblo Seco, Zacatecas, que es un pueblo seco, Zacatecas, perdido en el medio del semidesierto, en donde apenas tienen para hacer biometrías hemáticas, glucosa, urea y creatinina, pues no les podíamos pedir citocinas o podíamos pedir proteína C reactiva o cualquier otra de ellas. Entonces, lo que hicimos fue precisamente decirles, tus pacientes se van a agravar más conforme tengan un incremento en el índice neutrófilo linfocito y así como se los platico, pasó con mis cuates de Zacatecas. Por otro lado, ha sido un marcador inflamatorio con alto poder predictivo, ya se los adelanté, de fallecimiento, particularmente en infartos y agudos y severidad de enfermedad coronaria. Este índice, quiero aclarar, que fue detectado primero en pacientes con oncología. Los oncólogos fueron los que detectaron estos primeros índices y luego ya lo pasaron, algún cardiólogo se puso listo y lo empezó a buscar en cardiología y luego ya le seguimos nosotros y ahí estamos. Los artículos están señalados en la parte de abajo de cada diapositiva y nos abocamos ahora nosotros a tratar de localizar, y eso es a lo que les invito a hacer a ustedes, cuáles son sus valores poblacionales. No necesariamente tienen que ser igual porque los que viven aquí en Lima a nivel del mar tienen diferentes valores, no muchos, pero sí
entre los que viven allá a los 2.000 metros del nivel del mar, como sucede en la Ciudad de México. Yo vivo en una ciudad que está a 2.400 metros sobre el nivel del mar, y estos fueron nuestros factores de referencia. Punto 78 a 3.53 en personas mayores de 85 años, 1.7 a 3.9 en adultos maduritos, jóvenes como yo, 1.8 en hombres, y se me fue un 3, no le hagan caso el 3, y 1.7 en mujeres. Justamente ahora lo que estamos haciendo es un estudio poblacional en el que llevamos algo así como 1.700 pacientes, porque la biometría hemática es facilísima. Le pido yo al colega que me pase su base de datos y yo nomás le tecleo y clic, 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 clic y listo. Y estamos en eso. Creo que me adelanté. Acá. ¿Por qué se afecta el índice neutrófilo linfocito? Bueno, pues estoy diciendo que la inflamación está relacionada con la obesidad, pues estoy inflamado. Bueno, no tanto como... Pero si me echo unas cubas o unos piscos sour, más me inflamo, y si fumo, más me inflamo. De tal manera que, bueno, está relacionado con la edad. Entre más viejos, más inflamados. Entre más gordos, más inflamados. Entre más mugreros me chocho, más inflamado. Hormonas masculinas, bueno, ya voy de bajada, me salvo un poco. Entre desórdenes hematológicos activos, hay un problema severo, porque aquí le hago caso. No puedo hacer esto en pacientes que tienen alteraciones severas por leucemias, por infecciones severas, porque entonces se me van para todos lados, pero aún así sigue siendo un buen marcador para medirlo. En infección de HIV, en enfermedad tanto cerebral como cardíaca, en tromboembolias, diabetes mellitus tipo 2, cánceres, traumatismo agudo y estrés emocional. Donde se aumenta mucho, y lo hemos visto también, fíjense bien, en sepsis, 9.5. Entonces ya también nos puede indicar un grado de mortalidad en estos pacientes. Choque séptico, fíjense, sepsis no es lo mismo que choque séptico. Y vean, en choque séptico está por arriba de 10. Seguro, el que está en sepsis, a lo mejor no se me muere, pero el que está en choque séptico sí. Entonces se combina. En COVID, ahí está, miren, ese fue el promedio que tuvimos nosotros en mi hospital, con algo así como 350 pacientes, y tuvimos 17.8 más menos 4.5. Ahora, otra cosa que vimos, y que también ya estaba reportada, no estoy inventando nada, es que el índice neutrófilo linfocito aumentaba primero antes que la proteína C reactiva. Y otra de las cosas, mientras que la proteína C reactiva iba de caída, porque acuérdense que es una proteína de fase de reacción aguda, subía y bajaba, porque se adaptaba al organismo, el índice neutrófilo linfocito subía y se quedaba arriba, hasta que se iban yendo los pacientes. Lamentablemente no tengo esa información, así que no les puedo decir cómo entraron, cómo se murieron, pero no les puedo decir cómo se fueron los que salieron vivos. Ya lo haremos. Y vimos también que la interleucina, el índice neutrófilo linfocito se correlacionaba con el incremento de la procalcitonina, la infección, y con la IL-6 que nosotros medíamos en el laboratorio. Estos otros datos son de la literatura. Predictor de enfermedad cardiovascular, cuando es mayor de 5.5, es un predictor de muerte. Formación de placa aterosclerósica, no lo he hecho yo tampoco. Cuando está arriba de 3.9 también es un factor de muerte por el infarto agudo. Y cuando son cánceres, 4.4. Todo eso es de la literatura. En la misma literatura de ese mismo artículo salió que cuando era mayor de 5, tenían mayor probabilidad de muerte, pero cuando era menor de 5, tenían mayor probabilidad de sobrevida. ¿De dónde salieron todos estos estudios o cómo empecé yo? Con una tesis de Cindy que hizo cambios en la biometría hemática y marcadores de estrés oxidativo durante la eritroféresis, y primero fue su tesis, luego fue el artículo, y entonces algo que también pueden hacer ustedes en sus laboratorios es hacer la comparación. Lo que quiero decir aquí es que no hay proceso inocuo. Una eritroféresis parece inocua. Si bien no afecta de manera severa al paciente, sí afecta a sus marcadores, y aquí están: hemoglobina, hematocrito, leucocitos y segmentados. Ven, en los segmentados no hay modificaciones. Pero aquí, de todo esto que estoy mostrando y que me voy brincando, que acabo lo que pueden hacer es buscar el artículo, es que han surgido ahora estudios diferentes. Y aquí precisamente lo que estamos viendo es marcadores de inflamación y de estrés oxidativo en donadores de sangre con eritrocitosis. O sea, ustedes pueden hacer un montón de cosas sin salir de sus laboratorios. Y además, estamos ahora viendo los valores normales de ellos, ahora sí, para la población de la Ciudad de México,
comparándolos con los valores normales de otros. Por cierto, si alguno de ustedes trabaja en banco de sangre y quiere ser mi socio, o yo su socio de ustedes, les invito a que me den sus informaciones. Lo único que me tienen que dar la biometría hemática, de pasada, si pueden, pesos, cintura, estatura y todo, para sacar qué tan gordos están y cosas así. Ya luego nos ponemos de acuerdo y hacemos un trabajo conjunto y comparamos gente al nivel del mar con gente a 2.400 metros sobre el nivel del mar, que es mi ciudad. Con esto termino en la parte de que el paciente con insuficiencia renal está mal. Miren, aquí estudiamos, SAS significa sujetos aparentemente sanos y ERC significa enfermedad renal crónica en los estadios, no lo puse, sí, 1 a 3, allá arriba. Entonces, agarramos esos. ¿Por qué agarramos esos? Porque son los que más tenemos. Entonces, cuando comparamos nosotros, vean ustedes, las edades son muy similares, 52, 58 años, varones, 62% del lado de los sanos, 71% de los enfermos. Nosotros en México tenemos 3 hombres por cada mujer en enfermedad renal, es decir, nos enfermamos más, no sé ustedes, pero yo creo que por ahí andamos iguales. Obesidad, los sanos estaban menos gordos, 26%, en cambio los enfermos con enfermedad renal tenían 40%. Tabaquismo, fíjense bien cómo están asociados factores de riesgo: obesidad, tabaquismo, hipertensión arterial y diabetes mellitus. En todos los casos, todos los pacientes con enfermedad renal tenían sus valores elevados, mientras que los que eran sanos los tenían más bajos. Cuando medimos el índice OMA, pues también 50 contra 73, dislipidemia 52 contra 72, y la tasa de filtración, porque encontramos algunos pocos enfermos entre los sanos que no habíamos detectado, tasa de filtración glomerular alterada con 4% de enfermos y 13% de, bueno, estos sí tenían que ser porque están en enfermedad renal crónica. Cuando les medimos el índice neutrófilo linfocito, así de baratote, los sujetos sanos tenían casi 2, mientras que los enfermos tenían 4,3. Entonces, en condiciones más o menos similares, el estudio de esta enfermedad de esta alteración hematológica nos permite hacer, ahora sí, lo puedo decir con certeza, que el paciente con enfermedad renal se está inflamando aún antes de tener lo que se conoce como síndrome urémico. Entonces, cuando medíamos proteína C reactiva, véanla, 0.56, pues es lo que tenemos casi cualquiera de nosotros, pero nuestros enfermos ya iban en 1.4. ¿Qué hicimos con ellos? Bueno, yo les dije, señores, antes de que se mueran, sigan viniendo a mi laboratorio. Y soy gacho, mano, y a lo mejor me muero de eso. Y entonces les dije, sigan viniendo por favor a mi laboratorio, y les pedí que vinieran cada 6 meses para hacerles toda una biometría hemática, química sanguínea, todo. Nuestro laboratorio lo hace totalmente gratis, me cuesta a mí, le cuesta al Estado, pero bueno, ahí me peleó con mi jefe, me dijo que sí, y entonces la idea es seguir estos pacientes al estadio 4, al estadio 5, y si lamentablemente no se controlan por la razón que sea, pues entonces lo seguiremos con la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. En México preferimos la diálisis peritoneal porque le permite mayor libertad a la gente de moverse, de ir y de venir, en lugar de la hemodiálisis, que los obliga a ir sí o sí a nuestras unidades hospitalarias. Bueno, el índice neutrófilo linfocito lo presento como una novedad, pero no es tan nuevo. Vean ustedes que a pesar de que es un marcador de inflamación, de mal pronóstico, fácil de medir y sobre todo barato, establecer sus valores de referencia normales es importante en los diferentes padecimientos y en las diferentes comunidades. Por ahí alguien me decía, no, pues es que tienes que ver, a lo mejor no me sirven los limeños porque tenemos una dieta diferente, o ustedes viven pisco, yo bebo ron o tequila, y bueno, bla, bla, pero me enclavo. Y lo que sí les voy a pedir encarecidamente es que ya ustedes lo reporten en sus reportes de laboratorio. No es más que hacer una división. Y no lo vayan a cobrar al paciente si están en hospitales privados, como me cobran la proteína globulina. No sean ingratos, dénselo, incluyen los reportes privados. Y si no están seguros, primero háganse sus estudios de tamizaje para ver cuáles son sus valores normales. Una vez que establecen ustedes sus valores normales, díganle al médico, se me late que tu paciente está inflamado. No pierden nada con decir. La información
entre el agente de laboratorio, como yo, y el médico tratante, como mis cuates, no cuesta, es gratuita y abusen de ello. La información entre los médicos y los laboratorios debe ser constante, diaria y yo estaría a decir que rutinaria, de tal manera que nuestros pacientes se van a ver mejorados porque nosotros como tratantes de la salud vamos a ayudar a nuestros pacientes y a nuestros médicos. Recuérdense que la proporción neutrofilo-linfocito se introdujo como un marcador potencial para determinar inflamación y ahora ya lo podemos decir que sí, sí es un marcador de inflamación. Se ha demostrado que tanto otros índices de los que no les voy a platicar, pero son como 8, también está plaqueta linfocito, monocito, leucocito, etcétera. Luego se los puedo pasar con todo gusto, pero ya son varios. No les platico eso porque lo estamos haciendo justo apenas y porque conforme íbamos viendo nos íbamos metiendo más en estudiar este tipo de índices neutrófilo linfocito y hematológicos, como yo les digo, índices hematológicos relacionados con la inflamación. Entonces, acuérdense, y no lo olviden, que al menos para México, ya ustedes se buscarán el suyo, un índice mayor de 4 se asocia a mayor riesgo, me quitaría mortalidad, pero sí diría de enfermedad. Y un índice por arriba, eso sí les puedo decir, por arriba de 10 seguro que está más asociado a la mortalidad, sean peruanos o chilangos. Además, ya les dije, no tiene ningún costo adicional, las mediciones se usan para identificar pacientes con hemodiálisis, tienen alto riesgo de presentar resultados adversos, etcétera. Finalmente, ya hay un montón de literatura. Miren, por ejemplo, este es del 2020, este es del 2016, este es del 13, este es se me fue la fecha por ahí, y hay un montón ya sobre ello. ¿Qué tienen que hacer ustedes? En la barra del Google, poner índice neutrófilo linfocito, consciente neutrófilo, etcétera, y se van a encontrar un montón y van a poder identificar todo esto sin ningún problema. Bien, hoy sí me fui cortito a diferencia de ayer. Yo agradezco mucho, pero muchísimo la asistencia de ustedes. Sin ustedes nosotros no podemos hacer nada y agradezco que estén aquí. Agradezco el apoyo que la IFCCC me ha otorgado para venir aquí. Me pagó el avión y algunos gastos como la comidita. No me paga los piscos, voy a reclamarle a la IFCC que no me pague el alcohol. Pero bueno, y lo que más importante es que agradezco también, ¿dónde está Luis? Ya se me fue Luis, pero agradezco, acá está su representante, agradezco a los organizadores que me hayan considerado y sobre todo agradezco a ustedes que estén acá, porque sin ustedes, los que platicamos acá, no somos nada. Muchas gracias.